Flowers es mucho más que un compilado de los Rolling Stones. Tiene vida propia, tiene canciones excelentes que fueron agregadas. Fue un disco que en su momento salió exclusivamente en Estados Unidos, como siempre fabricado en Decca, en Inglaterra, pero para exportación, o sea, para ser vendido en Estados Unidos y con una gran cantidad de temas que hasta ese momento en Estados Unidos no habían sido incluidos en los LPs de 12 pulgadas en los larga duración. Bienvenidos a este nuevo video, soy César Barzais desde Comodoro Rivadavia en la Patagonia Argentina. Les doy tiempo para que se suscriban, que es gratis. Porque varios me preguntaron, ¿tiene un costo? ¿Cuánto es? No, es gratis. Suscríbete a YouTube, que es gratis. ¿Dónde está acá? Acá, lo estoy tapando yo. Ahí. Suscríbete. Mientras te doy tiempo. Y vamos a hablar de Flowers. Un disco muy querido en todo el mundo. Conozco varios amigos que tienen como álbum preferido a Flowers. Por sobre discos de estudio de los Stones o sobre discos en vivo. Es que causó muy lindo impacto, tiene excelentes canciones, tiene una muy buena variedad de temas y aparte de todo lo que viene de la década del 60 sabemos que tiene un sabor especial. Bueno, me acompaña ese cuadro de cuando que debe tener unos 20 años ya, de cuando se remasterizaron, obviamente, los CDs de ABKCO, ¿no? De la década del 60. Por eso están los de estudio, está Metamorphosis también, y está Hot Rocks, por ejemplo, el mod Hot Rocks y los de estudio habituales. Acá hay otro, Flowers, y lo vamos a mostrar. En aquella etapa todavía los discos que venían mono y estéreo, y bueno, uno siempre trataba de conseguir, pero como este disco exclusivamente salió para Estados Unidos, no fue tan difícil porque había que conseguir la London, mono y estéreo. Ahora les voy a mostrar la diferencia porque es un video que también, de los tantos que tenemos pendientes, mostrar diferentes etiquetas, mono y estéreo, cómo salían en esa época. En este caso es estéreo, como dice acá. Ahora los voy a mostrar bien, porque acá los tengo sin la funda. Flowers, 1967, 1967, London y mono. London, mono. Salió con las canciones que ustedes ya conocen. No sé si es necesario volver a reiterarlas, se las digo. Ruby Tuesday, Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow, y Let's Spend the Night Together. Esas fueron simples, entonces no habían estado incluidas en el EP en Estados Unidos, entonces las incluyeron. Lady Jane sí había estado, Out of Time no estaba en la versión británica de Aftermath, By Girl sí estaba, Backstreet Girl no, Please Go Home sí, Mother's Little Helper estaba solo en el Aftermath británico, Take It or Leave It, Ride On Baby y Sitting on a Fence. Todas canciones que estaban en el Aftermath británico. De eso se armó justamente Flowers. Aquellas canciones que no habían salido en LP en Estados Unidos, ni en el Between the Buttons, ni en el Big Hits, ni en Aftermath, entonces las incluyeron, y en 1967, y antes de que saliera Nuestras Majestades Satánicas, el Satanic, salió justamente Flowers. Vamos a abrirlo y vamos a mostrar la diferencia. Obviamente el estéreo tiene las mismas canciones, es la misma tapa, la diferencia es que dice estéreo acá abajo y el otro dice mono acá abajo. Los dos son London. Vamos a mostrar las diferencias de los dos vinilos. A ver, acá estéreo, generalmente un color como azul o violeta, a veces celeste un poco más claro, pero ese es el color de las etiquetas estéreo, y las mono siempre rojas, generalmente rojas de diferentes rojo, a veces más oscuro, a veces más brillante, pero ahí está la diferencia. Si muestro a los dos, ¿se me cae alguno? Puede ser. A ver. Ahí sí, la diferencia entre el mono y el estéreo.
Ahí está, lo dejamos por acá para que no se nos dañe ninguno. Entonces esa es la diferencia, que todavía salía eso en 1967 entre mono y estéreo. Voy a mostrar algunos más. Voy a mostrar una reedición mono. Reedición está incluida en la caja esta. En esa caja está incluido versión mono, que obviamente me parece, a mi gusto personal, suenan mucho mejor que las estéreo. Las mono, sea remasterizado o no, suenan mucho mejor. Un Flowers japonés, un disco que queremos mucho. Flowers, como todos los discos de los Rolling Stones, a todos le tenemos un cariño especial. Las letras en inglés y en japonés. ¿Algún amigo japonés que quiera traducir acá? Se lo dejo, por la duda. Suscríbanse, que es gratis, al canal. Suscríbanse, compartan el contenido. Inviten a algún amigo que les gusten los Rolling Stones para que nos pueda seguir, que eso realmente sí que es muy importante. Tengo algunos más de Flowers por acá. Este otro, reeditado, nuevito, y le agregaron acá abajo incluso A, B, K, C, O, nuevito este. Bueno, acá también dice A, B, K, C, O, de los más nuevos. Los argentinos, que ya los mostré en el video de discografía argentina de los Rolling Stones, que acá en el 68, cuando llegó, le pusieron los Rolling Stones, y que tiene todos los títulos en español ahí atrás, y que después en la década del 80 se reeditó en Argentina y también con títulos en español ahí atrás. Vamos a seguir. Vamos a mostrar también que fue el francés, de la década del 70, de la serie de oro, que ya hicimos un video exclusivo también, que pueden ir a mirarlo, y en la contratapa le ponen Flowers. Al final del video voy a dejar una pregunta. Yo creo que es fácil, pero voy a dejar una pregunta para que me la puedan contestar en los comentarios. Así salió Flowers en Bélgica, en vinilo. Esto es bootleg, obviamente, porque tiene una gran cantidad de agregados. No es un CD original, por supuesto, ¿no? Es una réplica de cómo salió el EP justamente en otros lados. Así también salió en algunos países, con esta portada. Son discos de varios cientos de dólares. El cassette de Flowers, vamos a ver por acá. El mini LP japonés, un CD japonés con caja de plástico, y después la primera edición en CD, que fue esta, quien la recuerda, la que tiene en el borde blanco, y atrás son así, 1987, este CD, primera edición en CD de Flowers. Entonces así, después la segunda edición, recuerdan, negro atrás, ¿no? La segunda edición, que también salió por aquel tiempo, también de A, B, K, C, O, y más adelante reediciones, así, reediciones muy lindas, capaz con un cambio en cómo era el CD, ¿no? Así, seguramente esta o esta, más de uno la tenga en casa. Flowers, que es, como dije al principio, un disco que tiene vida propia porque lo quieren mucho los fans de los Rolling Stones, pese a ser un compilado, no sé, es más importante, creo yo, que Big Hits, que el Through the Past Darkly, por ejemplo, por nombrar esos dos de la década del 60, creo que por lejos es el que más sobresale, e incluso sobresale por el God Live If You Want It, y por incluso varios discos de estudio. Flowers tiene esa conjunción de canciones de extraordinarias baladas, sobre todo toda la parte final, el lado B, con Backstreet Girl, con Take It or Leave It, con Ride On Baby, con City on a Fence. Es un hermoso disco, precioso disco Flowers, que siempre tuvo la particularidad que todos los Stones tienen sus hojas en los tallos, menos Brian. Siempre llamó la atención esto. Esto fue publicado en el 67 y Brian murió 2 años más adelante.
invitándolo a que se suscriban, a que nos acompañen, a que vean en la lista de descripción, allí en la descripción, que hay una lista de reproducción de un montón de videos, son más de 70 videos creo ya, relacionados a los Stones, que por allí pueden ver, así que nos pueden acompañar. Y voy a dejar, no tiene nada que ver con Flowers esto, Carly Simon, You Are So Vain. Un Stone participa en esta canción. No figura en los créditos, pero figura en esta canción. Es fácil. Por favor, no vayan a Wikipedia, no vayan a Google. Escuchen la canción de última. Eso está bueno. Escuchen la canción y a ver si alguien está tocando la guitarra por ahí, si alguien está aportando algún coro, si alguien está cantando, si alguien está tocando el piano. Si les parece que algún Stone participa en este tema, díganmelo en los comentarios. ¿Qué les parece? Gracias, nos reencontramos en la próxima. Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. Gracias por compartir esta pasión con los Rolling Stones conmigo. Gracias a eso nos dejan amigos y nos generan amigos en todo el mundo, en este caso a través de YouTube. Suscríbete, que es gratis. Hasta la próxima.